Muchos visitantes aseguran escuchar gritos, lamentos y voces cuando están realizando los recorridos en el área de las celdas. Juan Gabriel estuvo encarcelado aquí en Lecumberri. La situación, como de película, cambiaba, o sea, como si hubiéramos entrado a otra dimensión. También Chabelo era de Chicago, no era mexicano. Visitantes, acaban de abrir la puerta a lo desconocido. Espero se encuentren listos para recorrer los misteriosos pasillos que nos llevan más allá de la realidad. Estamos a punto de entrar a un lugar, abrir la puerta de un lugar que definitivamente a muchos les causará mucha intriga. Tuvimos la oportunidad de visitar nada más y nada menos que la cárcel de Alcatraz, la isla en donde muchos perecieron y otros intentaron escapar, y un lugar en el cual se lograron algunos de los escapes más impactantes de la historia. Pero ¿qué misterio se encierra esta cárcel? Eso es lo que estamos a punto de descubrir, así que respiren profundo porque estamos a punto de abrir la puerta a lo desconocido. Bienvenidos. Hoy los invitamos a que hagamos un viaje a través del tiempo para conocer las historias detrás de una de las prisiones más famosas de la historia. ¿No crees? Fíjate que esta cárcel en definitiva ha pasado no solamente a la historia, no solamente por su naturaleza que está en una isla, sino por los escapes, por los fantasmas que se dice que ahí evitaron y además por la gente que estuvo allí, que pues eran, pues nada más no los llevaron a un sanatorio mental porque pues eran criminales, pero definitivamente por ahí pasaron hasta incluso creo que Al Capone, ¿no? Sí, no me dejarás mentir, pero desde que estás en espera para tomar el ferry que te va a llevar a la isla de Alcatraz, ya se siente como que una energía distinta, ¿no? Como algo estresante también, pero emocionante, porque pues te diriges a un lugar donde ocurrieron muchas cosas, como bien lo dijiste hace rato, desde gente que fue asesinada, intentos de escapes, fugas exitosas o no, ¿verdad? Sí, de hecho hay hasta una película, ¿no? Fuga de Alcatraz, creo que se llama. Uh-huh. Sí, vamos a saber un poco más de esta prisión, la cual fue construida en una isla en la costa de San Francisco, y justamente esa característica hacía que fuera considerada en su época como una prisión a prueba de escapes. Y de hecho, en la actualidad vas y efectivamente, ¿no? Tú podrías decir, ¿quién va a lograr escaparse de este lugar? Porque era considerada una prisión de máxima seguridad. Ahí eran enviados los criminales más peligrosos de los Estados Unidos, entre los más famosos, como bien mencionabas, Al Capone. Y hablando de Al Capone, que estuvo acá también en Alcatraz y todo, este gángster llegó a ser considerado el enemigo público número 1. No fue ahí encarcelado por sus crímenes, sino por algo muy sencillo, que nada que ver con su venta de alcohol y todo. Este Al Capone fue encerrado por evasión de impuestos. O sea, algo súper, pues nada que ver con todos los crímenes que cometía. Pero otro preso también famoso fue Alvin Karpis, que además de haber sido enemigo público también número 1 en su momento, como Al Capone, fue el hombre que más tiempo vivió en la prisión. 26 años allí en la prisión. Y este Karpis era el líder de una pandilla muy peligrosa, que durante la época de la Gran Depresión asaltaban bancos, secuestraban gente, mataban, todo lo funado ahora por YouTube y TikTok, que no nos van a dejar decirlo. Y este sujeto fue perseguido por el mismísimo J. Edgar Hoover, el famoso jefe de la FBI, interpretado por Leonardo DiCaprio en la cinta del mismo nombre de 2011. Y bueno, finalmente, otro de los presos célebres de Alcatraz fue Mickey Cohen, conocido como el gángster de Hollywood, ya que este güey era amigo de las estrellas como Frank Sinatra, Judy Garland, y al igual que Al Capone, Cohen llegó a Alcatraz por el delito de evasión de impuestos. Y ahí pasó 2 largos periodos, y uno de ellos fue atacado con un tubo de plomo que lo dejó paralítico. Bueno, casi paralítico. Y bueno, la realidad es que Alcatraz no solamente tuvo ahí como
como personas criminales, sino también locos, o sea, estaban completamente locos. Bueno, a la fecha es considerado casi una celebridad, ¿no? De Sí. pronto encuentras hasta playeras y todo eso. No, y te venden acá, pues todos los recuerdos te los venden con esa temática, ¿no? Ujú. De incluso yo me traje una armónica que tenía una frase que me dejó un poco como pensando, ¿no? Realmente lo que se vive en una prisión. Ujú. Atrás de la armónica hay una frase grabada que dice, donde la música es un privilegio. O sea, ahí lo único que podían hacer los presos era, pues básicamente hacer música o algún tipo de arte, y eso con sus limitaciones, porque pues estamos hablando de una cárcel y cualquier cosa podía ser usada como arma. Esta penitenciaría llegaba a decir que ningún preso había escapado con éxito. Cosa extraña porque de hecho los souvenirs, como bien nos comentabas, tienen que ver mucho con ese caso, ¿no? Ese caso de pues yo diría un intento, bueno, no, un caso exitoso de fuga. Ujú. En aquellos intentos de vencer a la prisión y al sistema, algunos murieron ahogados en estas heladas aguas de San Francisco. O por hipotermia, ¿no? También. Sí, O sea, sí, era una sí. cárcel, como dicen, a prueba de fugas, porque pues imagínate nadar desde de la isla de Alcatraz hasta el puente o hasta alguna de las regiones de tierra de San Francisco, pues es mucho, pero sí. Hay algunos atletas que en la actualidad hacen ese recorrido justamente para demostrar que es posible realizar ese escape, pero pues aquí estamos hablando de atletas que tienen todo el equipo como para prepararse, ¿no? La alimentación adecuada para estar listos para ese tipo de reto, ¿no? Y pues los prisioneros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, está interesante en ese sentido. Sí, porque mira, aquí ya la producción me trajo mi armónica. Aquí pues mira, voy a acercarlo aquí a la cámara. Aquí está el lema de cuando la música era un privilegio. Aquí está, no se va a ver muy bien, pero bueno, va a ser un intento. Uh-huh. Y es que realmente una cárcel ha de ser complicado, ¿no? Existir ahí es como... debe ser como una de las peores experiencias que uno puede tener como ser humano, sobre todo por estando al lado de asesinos seriales, ¿no? Sí. Aparte era, recordemos, una prisión de alta seguridad, de máxima seguridad. Entonces perdían muchísimos privilegios que podían tener en otras prisiones. Este lugar comenzó a funcionar como prisión en 1934, entonces ya es un edificio bastante, pues ya con sus años, ¿no? Y cerró en el 63. Según tengo entendido, no sé si esté mal, pero esta prisión era antes como un fuerte español, ¿no? Ajá, era como algo, no sé si era español, pero pues a una onda militar ahí, como sí, como dices, un fuerte militar. Sí, fue construido creo por los españoles y luego ya lo adecuaron para hacer una cárcel. Fíjate. Pero si hay una historia que me imagino que vamos a contar más adelante. Yo creo que sería una de las historias estrella de ese lugar y una historia que justamente por lo interesante de la misma ha jalado muchísimo turismo a San Francisco. Y lo que se me hace curioso es que esta prisión cerró en 1963 y el intento de escape ocurrió en 1962. El gran escape de Alcatraz, yo considero que fue tan surreal que incluso, como bien mencionas, hay una película de este famoso escape. La mencionabas que se llama Fuga de Alcatraz, ¿no? Fuga de Alcatraz. Y esa me parece se estrenó en el 79, está protagonizada por Clint Eastwood, ¿no? Ajá, es peliculaza, la verdad sí. Peliculón, sí. Sí. Totalmente recomendada. Creo que lo interesante de esta cárcel es como la vibra, ¿no? Que tiene, como que hubo mucho daño ahí cerebral, ¿no? Por así llamarlo. Cuando entras, pues se siente una vibra muy baja, ¿no? Sí. Claro, uno no espera como que sea un castillo donde los que lleguen ahí que hicieron cosas muy malas vayan a pasársela muy bien, ¿verdad? Pero también de pronto pues no nos enteramos de todas las cosas inhumanas que ocurren hasta la fecha, ¿no? En las prisiones. Sí, definitivamente pasaban cosas muy terribles, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahí en Alcatraz una historia bastante peculiar sobre la comida. Uh-huh. La primera vez, como que los presos como que ya estaban un poquito aburridos de la comida y pues bueno, en buena onda los cocineros les hicieron pasta, ¿no? Y era así como que, pasta, ¿no? Uh-huh. Y pasó un tiempo y se habían hartado de la pasta hasta que hicieron un revuelo ahí.
Casi matan a la gente ahí para que les dieran otra cosa. O sea, no sé, la verdad es que esa cárcel tiene muchas cosas terribles, ¿no? En su historia. ¿Qué sentiste al llegar a la isla? En principio, pues mucho frío, porque pues evidentemente hacía frío, pero lejos de la sensación física, creo que me llevaba como a lugares a los cuales yo no quisiera estar, ¿no? Porque pues por ahí rondaron delincuentes de alto calibre, o sea, gente que mataba sin tapujos, ¿no? Contaba la historia de un cuate, no recuerdo su nombre, que decía que estaba tan loco que caminaba todo el tiempo de puntitas, imagínate. Ahí también estuvo recluido el que le decían el pajarero, me parece. Ah, creo que sí. Sí, que estuvo también en diversas cárceles. Está muy interesante también su historia. ¿Qué te parece si nos adentramos un poco más a esta famosa fuga de Alcatraz? Ocurrió el 11 de junio del 62, un año antes de que cerrara la prisión de Alcatraz. Y los implicados eran los hermanos Anglin, Frank Morris y Allen West. Todos ellos, al parecer, ya venían, o sea, ya se conocían de otras prisiones. Entonces, pues ya la confianza estaba a otro nivel, ¿no? Porque no creo que era como tan sencillo de pronto ponerte de acuerdo con alguien que no sabes si te va a delatar, y muchos dices, pues, ¿qué tienes que perder? Pues sí, ¿no? Pero al final de cuentas podía ser un castigo mayor, ¿no? De lo que estabas pagando, por así decirlo, si te encontraban ahí haciendo otro delito dentro de la cárcel, ¿no? Exactamente. Entonces, Allen West fue el único que no logró escapar. Justamente él fue quien posteriormente proporcionó mucha información sobre todo el plan, porque estarás de acuerdo conmigo que fue un plan a nivel magistral. Sí. O sea, literal es como que dices de película, ¿no? Sí, y pues obviamente pues hicieron su película, ¿no? En este plan debieron ser muy cuidadosos, pero sobre todo debieron ser muy pacientes, porque el proceso llevaría mucho tiempo. Además de lo que comentábamos en un inicio, debían prepararse física y mentalmente. Se dice, creo que eso lo dijeron en el recorrido, que justamente para evitar estas escapes o fugas, en las regaderas el agua salía muy, muy caliente. No sé si recuerdas que nos lo dijeron. Sí. Para que los cuerpos de los prisioneros no se acostumbraran a la sensación del agua fría. Porque acostumbrarte al agua fría podría ser más fácil resistir la temperatura de la bahía. Y pues ser un poco más sencillo ese escape, ¿no? Lograr que tú pudieras resistir el agua y... Pero según yo había unos que lograban como hackear eso y se empezaban a bañar con agua fría, ¿no? Porque el principal obstáculo para evitar estas fugas justamente era el mar. Entonces, si tú estabas ya como muy acostumbrado a la temperatura del agua, era más sencillo que pudieras llegar a la tierra firme, al otro lado, ¿no? Al otro lado. Ellos durante 6 meses llevaron a cabo el plan, abriendo las paredes de sus respectivas celdas que conectaban con un angosto pasillo que tenía sistemas de ventilación y el cual nunca había contado con vigilancia. Y utilizaron unas cucharas y un taladro eléctrico bastante improvisado para lograr abrir y desmontar las rejillas de ventilación. Esas se encontraban como en la parte inferior de las celdas. Con cartón hicieron unas rejillas falsas, que bueno, quizá algo nos dirán, ¿y cómo nadie se dio cuenta de todo eso, no? Bueno, pues porque todo esto lo hicieron poco a poco, y cuando realizaban algo que generaba ruido, lo hacían en las horas que tenían permitido tocar música. Entonces la música ocultaba estos ruidos, ¿no? Estos golpes. También hay que comentar que era una prisión bastante oscura. Así que yo considero que ver minuciosamente los detalles de cada celda era una tarea bastante complicada. Entonces, ahorita podemos pensar, ¿no? Bueno, pero si estaba hecha de cartón la pared falsa, ¿y cómo no lo veían? Pues precisamente porque la oscuridad les ayudaba a que no fuera tan claro los detalles, ¿no? De lo que estaban haciendo. Una vez abiertos estos agujeros de ventilación, accedieron a este corredor que les comentaba, donde no existía vigilancia alguna,
Y justamente en ese lugar hicieron una especie de taller clandestino donde poco a poco construyeron unos salvavidas utilizando cerca de 50 impermeables. Uh-huh. Sí, como que lo hicieron, o sea, juntaron todo, lo cosieron y se hicieron su lancha, ¿no? No, los impermeables se utilizaron para como unos salvavidas, pues. Ah, ya. Mucho del material era robado por ellos mismos. Inclusive llegaron a construir una balsa hecha de materiales... Bueno, no importaba el material, era una tabla. O sea, de todo le metían. De todo. El chiste era que fuera material que flotara. Fue una fuga preparada minuciosamente y no por nada tiene hasta una película, ¿no? Uh-huh. Y para ganar el tiempo, lo más interesante es que esculpieron unas cabezas utilizando una mezcla de jabón, pasta de dientes, cemento y papel higiénico. Cuando iban a la peluquería, guardaban el cabello que les cortaban para pegarlo posteriormente a esas cabezas. También le pusieron las pestañas, les pusieron las cejas, las pintaron color con su color, digamos, más similar al tono de su piel. La estructura de la cara se asemejaba a ellos. Esas cabezas todavía existen. ¿Sí les recuerdas que las vimos, las cabezas? Sí, están todavía, ajá, pero sí se ven así de que, ¿cómo no te diste cuenta? Ajá, ¿No será sí. que ahí como que hubo corrupción? Pues no creo, porque imagínate, día con día pasas y supongo ellos hicieron una rutina, ¿no? Como de que sé que va a pasar el guardia y no me debo de mover y me debe de encontrar tapado de tal manera y que se me asome este güey siempre se queda dormido así. Solo, ajá, entonces... Si en alguna ocasión te veían raro y te movías, pues ya se te hace costumbre, ¿no? Pero... Es que es muy posible, pero nuestra conciencia nos limita y no podemos permitirnos ver que aquí están. La fecha de la fuga fue el 11 de junio de 1962. Imagínate ese momento, el estrés, los nervios, ¿no? Porque pues una planeación tan grande tenía de dos, ¿no? O que perdieras la vida, ¿no? O que te quedaras de por vida encerrado en Alcatraz. Sí, porque ya no era como que, pues te vamos a dar otra chance, ¿no? Sí, ya era sí, como sí. que te intentaste escapar. Y castigo. Castigo total, ¿no? Y yo creo que sí los hubieran dejado un ratote ahí en el calabozo, ¿no? Sí. Y creo, estos güeyes creo que, bueno, ya me voy a adelantar un poco. Según recuerdo, la historia dice que pues, lograron escapar y que unos se fueron a Brasil, ¿no? Esa es una de las grandes incógnitas de esta historia. El día había llegado, 11 de junio de 1962, cada uno acomodó en su celda la cabeza y con algunas telas le dieron volumen a la cama para simular el cuerpo de una persona. Y gracias al éxito de las cabezas falsas, la fuga no fue descubierta hasta la mañana del 12 Pues este güey no se despierta. junio. Ajá, y seguramente hacían las rondas y los veían, ¿no? Veían ahí pues el cuerpo de una persona, la cabeza y todo. Y muchas veces cae uno también en el engaño que hasta, no sé si te ha pasado, a mí una vez me pasó de que alguien me quiso espantar y se acomodó en la cama y te lo juro que yo hasta vi que respiraba. Y no, o sea, estaba haciendo una broma. Ya como que te acostumbras, ¿no? A ver que se mueve y pues aunque está dormido, ¿no? Llena los huecos en la historia. O sea, de que lo ves y hasta lo ves que respira, ¿no? Lo ves que se mueve. Como una especie de pareidolia, pero con todo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que ves todo así tal cual, ¿no? Uh-huh. Increíblemente, las cabezas, como te lo mencionaba hace rato, todavía existen. Tienen algunos daños por el tiempo, claro, y porque al parecer cuando el guardia abrió la celda, una de ellas cayó al suelo y se dañó, porque pues era de material pues también no tan resistente, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Que todo este suceso genera mucho turismo en San Francisco. O sea, yo diría que es generalmente de que, bueno, quieren ir a ver el Golden Gate. Pero ajá, pero quieren ir Alcatraz hasta hacen tours, ajá. Nos puede ir un tour como de Halloween, ¿no? Sí, me parece que nosotros fuimos al tour de la nocturno, ¿no? Sí, al tour nocturno. Sí, ¿verdad? Que de hecho cuando llegamos... Story time. No habíamos reservado, no teníamos reservación. Uh-huh. Y llegábamos y nos dicen, no, pues miren, si sobran boletos, pues ya ahí les hablamos, ¿no? Uh-huh. Y nos hablaron y ya alcanzamos al último boletos y estuvo chido porque la verdad fue un recorrido que valió bastante la pena. La fuga de Alcatraz de verdad es una historia increíble que, como bien te mencionaba, tiene, yo creo, muchas más incógnitas, ¿no? Que sí, respuestas. Definitivamente. Pues no se sabe realmente qué ocurrió con los fugitivos.
Algunos aseguran que fallecieron ahogados por las turbulentas corrientes y el agua tan fría, pues se cree que es casi imposible sobrevivir. Pero en el 2013, la policía de San Francisco recibió una carta presuntamente escrita por uno de ellos. En ella... esta carta se hizo muy famosa, ¿no? Creo que sí, hasta tienen ahí una copia, no sé. En ella afirma que todos sobrevivieron, alegando que los 3 vivieron hasta convertirse en ancianos. Y según la carta, John Anglin, que vivió la mayor parte de su vida en Seattle y que físicamente no se encontraba muy bien, le hicieron estudios a esta carta para verificar su autenticidad, pero los resultados no concluyeron nada. Muchos dicen que es falsa, ¿no? O sea, no concluyeron que sí es real o falsa, pero la gente dice que no es real. Sí, o sea, fue como que comparada por el tipo de escritura, ¿no? Y todo, pero pues no dijeron que era falsa, pero tampoco dijeron que era verdadera. Entonces se quedó un poco ahí en el aire, ¿no? Al parecer, hasta el día de hoy, sus nombres aún permanecen en la lista de los más buscados. Imagínate, ya si los encuentran a esta edad, no, pues ya son yo grandes creo que hasta estrellas, se murieron, ¿no? O sea, en vez de ser como los juzgados criminales por sus crímenes, ya sería así como de dame una autógrafo. foto, sí. Las autoridades llegaron a publicar, de hecho, imágenes de ellos, de cómo se verían después de haber envejecido, pues porque evidentemente cuando se escaparon eran jóvenes. Y pues ya, sí, ya ahorita ya de fotos jóvenes, yo creo que hasta están muertos ya, ¿no? Sí, es que las historias que surgen de estos lugares, se cree que es la prisión que tiene mayor actividad paranormal en el mundo. Imagínate, muchos visitantes aseguran escuchar gritos, lamentos y voces cuando están realizando los recorridos en el área de las celdas. Una turista, de hecho, llamada Sheila, realizó el tour y ella comenta que desde que llegó a la isla sintió escalofríos y que en el área donde los reos recibían visitas decidió tomar una fotografía. Ella asegura que estaba vacío. Aparte, en ese lugar en específico, no sé si tú recuerdes que o sea, uno no se puede meter a esa área. Solo puedes observar el lugar desde el lado de los reos. Tú estás como en prisión, por así decirlo, y el área de los visitantes la puedes observar, pero no puedes acceder a ese cuarto. Entonces, en esa área ella justamente fue donde tomó esa fotografía y cuando la vio, se puede ver claramente del lado de los visitantes, donde no se permite entrar a ningún turista, se ve una oscura figura de una mujer. Cabrón. Quienes han visto la fotografía que vamos a poner, de hecho, en la pantalla, han comentado que el pelo y la ropa de la mujer son de una época distinta, quizá de los 30s o de los 40s. Imagínate el impacto de ver inmediatamente que acabas de capturar algo extraño. Qué loco, ¿no? Yo tomé algunas fotos y videos. Oye, y si le revisas si hay algo. ¿Qué tal si hay algo? Hay un área, y creo que en esa área sí tomé video. Hay un área de la prisión que le llaman el hoyo, traducido al español. The hole. Ese espacio comprende las celdas de la 9 a la 14 del bloque B. Ese era un lugar bastante pesado, bastante pesado energéticamente, porque a ese lugar eran llevados determinados presos por comportamiento negativo o por ser muy peligrosos o de castigo, ya sabes. Y esos cubículos, esas celdas en específico, estaban privados de luz natural. Y cuenta uno de los prisioneros, contaba uno de los prisioneros que fue entrevistado para hacer la documentación necesaria para poder dar el recorrido de manera pues más realista. Te van contando ahí los prisioneros lo que vivieron, ¿no? Entonces dice uno, no, pues yo la verdad, para no volverme loco, fíjate, para no volverme loco en ese lugar, lo que hacía es que pues le quitaba un botón a mi uniforme, traje. le quitaba el botón, lo aventaba e intentaba encontrarlo a través del sonido y así me la pasaba todo el día porque si no te podías volver loco. En ese lugar, aparte de sufrir pues estas torturas psicológicas, mentales, ¿no? Que uno mismo mente, ¿no? Te lleva hasta ese sitio, pues también tenían pésimas condiciones y algunas veces realmente eran torturados por los guardias.
Pues justamente en ese lugar es donde muchos han reportado sentir una energía muy pesada, porque de hecho en el tour te puedes meter a la celda y cerrarla para poder vivir de primera mano lo que los prisioneros vivían. Algunos han comentado que sienten como si alguien los observara o los aventara. Ah, caray. En ese mismo bloque, en 1940, se sabe que un preso gritaba horrorizado porque una criatura de ojos brillantes iba a matarlo. ¿Y qué creen? Al siguiente día, cuando los guardias abrieron la celda, hallaron a este hombre ya sin vida y con signos de estrangulamiento. No más. Entonces, imagínate, o sea... ¡Oh, qué miedo! Y justamente fue en esas celdas, o sea, por eso yo creo que todos los turistas Oye, el que güey van, matándose solo, ¿no? pues, quién sabe, ¿no? Pero él decía, hay aquí un ser, ¿no? Y de ojos brillantes. Oh, qué miedo, ¿no? Te lo imaginas, hasta da miedo, ¿no? Sí, hasta da miedo. Y fíjate que la cárcel de Alcatraz, pues como te decía hace rato de la foto que vimos, pues, o sea, se dice que hay muchos fantasmas, pero... hay otras cárceles que se consideran todavía más embrujadas que la de Alcatraz. Una de ellas está en Estados Unidos y se considera como la cárcel más embrujada del mundo. Y es la penitenciaría de Filadelfia, en Pensilvania. Esta cárcel se fundó en 1829 y su estructura recuerda más o menos a un castillo amurallado del estilo neogótico. Uh-huh. Ahí hay espacio suficiente para 429 celdas. Y probablemente no lo sepas, pero el famoso gángster Al Capone también estuvo allí, que fue uno de los recursos. Ese güey pisó varias cárceles, ¿no? Hasta la de Lecumberri, ¿no? Casi. Ajá, además el escritor Charles Dickens visitó esta cárcel para inspirarse, ¿no? Pero no estuvo allí. Uh-huh. Bueno, se decidió que esta penitenciaría cerrara sus puertas en el 71 después de albergar 85,000 reclusos, en muchos casos. Algunos murieron allí, o sea, perdieron la vida. De esos 85,000, muchos perdieron la vida allí por diferentes circunstancias, ¿no? Este edificio pues quedó abandonado, pasaron 20 años y así, pues poco a poco, como la cárcel de Alcatraz se volvió, digamos, un sitio de interés turístico para los amantes del terror, las historias paranormales, el turismo oscuro que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y fue hasta el año 91 cuando se decidió restaurarlo y ahora pues se ofrecen visitas guiadas que están aderezadas con estas historias de terror, fantasmas, apariciones. Incluso organizan un festival de Halloween todos los años ahí para dar un recorrido. Y pues en esta cárcel se han reportado incluso pues a presencias oscuras, fantasmas, no solamente como fantasmas en sentido humano, sino también se ha presenciado, por decirlo así, Satanás, el diablo, presencias que en la noche cierran puertas. Incluso hay quienes que se han atrevido ahí a entrar a altas horas de la noche y salen y pues casi se van directo al psiquiátrico, porque sí está muy fuerte todo lo que llegan a ver. Y entonces las cosas que ahí se ven pues realmente pues han de estar fuertes, ¿no? Sí, es que en prisión ha de haber de todas las creencias, ¿no? Y gente que rinde culto a demonios y hacen rituales y todo con tal de buscar su libertad de algún modo, ¿no? Sí. Y bueno, regresando un poco acá, como tropicalizando esta historia de Alcatraz, como yéndonos a historias más mexicanas, el Palacio Negro, la cárcel de Lecumberri. Violencia, terror, celdas, un palacio que de palacio no tenía nada. El famoso Palacio de Lecumberri se transformó en la sede del Archivo General de la Nación el 26 de mayo del 77. 26 de mayo del 77, pero antes hubo allí muerte, violencia, acoso. No, todo lo peor que te puedas imaginar. Sus celdas, para empezar, las celdas de la cárcel de Lecumberri no tenían baño. Eran frías, oscuras, y los prisioneros que demostraban una mala conducta eran encerrados allí. Uh-huh. Y aquellos que necesitaban más disciplina o una disciplina más drástica eran los que
terminaban en estas celdas que no tenían baño. Y curiosamente esta cárcel se construyó durante el gobierno de Porfirio Díaz y fue posible gracias a la reforma realizada en 1871 al Código Penal, y que planteaba la edificación de una cárcel moderna y muy grande que fuera compatible con la imagen de México que el presidente quería enseñar al resto del mundo, que era una imagen muy europea: arquitectura imponente, economía fuerte, un México sólido, ¿no? El título de Palacio Negro no viene como de a gratis, ¿verdad? No viene también por los horrores cometidos dentro de sus paredes. Data desde antes de su inauguración, o sea, ya desde antes ya le habían mencionado el Palacio Negro, cuando una inundación de aguas residuales provocó que la fachada del edificio se oscureciera mucho. Entonces, pues mira, el Palacio Negro. Los presos podían ser vigilados absolutamente todo el tiempo. La distribución del edificio, que tenía, por cierto, una forma de estrella con 7 brazos, provocaba como que los reos tuvieran el sentimiento de estar siempre bajo la mira de policías y guardias, como la estrella de la policía. Y la falta de privacidad aumentaba la presión psicológica hacia ellos. Se sentían como si realmente, valga la redundancia, estuvieran en una prisión, ¿no? Y bueno, voy a decir algo que muy probablemente tengamos que censurar, pero allí surgieron, al principio las celdas estaban equipadas con un baño y una cama, pero con el tiempo los prisioneros fueron catalogados y asignados en distintas galerías según los crímenes que perpetraron. Por ejemplo, las personas que en ese momento eran considerados criminales, homosexuales, eran enviadas al corredor J, que presuntamente de allí, fíjate, está interesante, presuntamente de allí nació el término jotos. Qué interesante. El control y el orden de los cautivos en Lecumberri duró muy poco, porque aunque a lo largo de sus primeros años cumplió sus funciones, la sobrepoblación dificultó su distribución. La prisión estaba planeada para albergar un total de 996 personas, entre hombres, mujeres y hasta menores de edad. Sin embargo, para el 1971 llegó a tener aproximadamente 3.800 internos. Las celdas ya no eran individuales y el caos simplemente reinó. Ya aquella cárcel no era solamente una cárcel, sino un caldo de delincuentes. Sin embargo, esa cárcel, con el paso del tiempo, todavía agarró más fama, porque aparte los alimentos no solamente disminuyeron con el paso del tiempo su calidad, sino que también escasearon. No era una cárcel, era un infierno. Y desde los espacios reducidos y sin luz de las celdas de castigo, donde los detenidos tenían que sufrir el no tener ni un baño ni ventilación, se cometían crímenes. El infierno de Lecumberri, como más tarde algunos lo conocieron, creció durante el movimiento estudiantil del 68 en México, que ese es otro tema, ¿no? Pero el palacio no solamente hospedó a personas criminales, anónimas o anónimas para el colectivo, por así decirlo, sino que también algunos de sus internos fueron personajes célebres en la historia del país, desde el William Burroughs, Gregorio Cárdenas o el estrangulador de Tacuba, José Agustín, David Alfaro Siqueiros y Pancho Villa, hasta José Revueltas, Álvaro Mutis, Ramón Mercader, que es el asesino de León Trotsky, y Alberto Aguilera Valadez. ¿Sabes quién es él? Por supuesto. Juan Gabriel estuvo encarcelado aquí en Lecumberri, acusado de robo, cuando todavía funcionaba como cárcel, que ahora ya es un museo, ¿no? Me parece. O que es, el Archivo General de la Nación, ¿no? Fungió como locación antes para la grabación de películas. Una de ellas, probablemente la más famosa, es la protagonizada por Pedro Infante en 1949, Nosotros los Pobres. Entonces podríamos deducir, de alguna forma, que Juan Gabriel y Pedro Infante estuvieron en Lecumberri. Uno como preso y el otro como actor, ¿no? Sí. Oye, pero la fachada de Lecumberri es impactante, es bonita, y muy bonita. Pensar que esa hermosa fachada resguardaba muchos horrores, ¿no? Sí, o sea, es como dicen, no juzgues un libro por su portada. Para empezar, era una cárcel, no era un palacio, ¿no? Y fíjate que de aquí también surgieron dos, es que me da risa porque, pues, ¿cómo es posible que esto suceda, no? Dos de sus fugas más famosas, aquí también la gente se llegaba a escapar. Cuando Dwight Walker, narcotraficante estadounidense, escapó en el 1975, adivina cómo. Ay, ¿cómo habrá sido? Pues no sé, yo me imaginaría haciéndose pasar por un soldado. No, se disfrazó de mujer. O sea, se disfrazó de mujer para escaparse de la cárcel. Y la otra, cuando Alberto el Cubano Sicilia Falcón, narcotraficante nacido en Matanzas, escapó con sus secuaces por un túnel que daba a la avenida Héroe de Nacosari, al mero estilo del Chapo Guzmán. Y ya en los 70 las condiciones del Palacio de Lecumberri eran absurdas, inadmisibles, y
La gota que derramó el vaso fue la huida de El Cubano. Esto detonó que el entonces presidente Luis Echeverría ordenara el desalojo del penal y ya, sacarse no sirve para nada, ciérrenla. Pero pues es como una especie de Alcatraz mexicano, pero de las Islas Marías también hay mucha información. Pero hay cárceles que no parecen cárceles. Ujú. Te voy a platicar de unas cárceles que me enteré hace poco. Que por ejemplo hay uno en Noruega, que para muchos es un modelo inaceptable y para otros es como deberían ser las cárceles, ¿no? Pero mira, las celdas tienen televisores, sala de estar, aire acondicionado y todos los días desayunan junto al director y el guardia más antiguo, y si no les gusta lo que les ofrece el menú, pues no hay problema. Ellos pueden comprar productos de un supermercado que hay en su interior. Además, la cárcel de Holden fue construida desde un punto de vista diferente al tradicional, lo que hace que sus ventanas no tengan barrotes, no hay torres de vigilancia, ni tampoco alambre de púas o vallas eléctricas. Vaya, la cárcel que no parece cárcel. De hecho, en esta cárcel no hay cámaras de vigilancia, en ningún punto, mientras que sus guardias, además, pues no están armados. Otra cárcel que también está como chistosa, por así llamarlo, es en España, que es la cárcel de Aranjuez, que también es conocido como el Centro Penitenciario de Madrid número 6, que está ubicada a 40 kilómetros de Madrid y que cuenta con las mejores condiciones para la reinserción de los presos, quienes pueden disfrutar de una alberca, piscina, gimnasio y un módulo familiar, como que si no fuera un castigo. Y su particularidad es que en esta última sección los presos pueden vivir con sus esposas e hijos. La única limitante es pues, que saben que no pueden salir, ¿no? Pero pues de hecho estas instalaciones están decoradas con figuras de Disney, con el objetivo de no generar un mal ambiente para los pequeños, quienes por cierto pueden jugar con otros hijos de reclusos. Qué chistoso, ¿no? Una cárcel con temática de Disney, ¿no? Por cierto, hablando de Disney y hablando de cárceles y hablando de España, hay muchos que aseguran que Disney es español. Eso nunca lo había escuchado. Sí, es que, se dice que él realmente nació en Mojácar, en la costa de Almería, y existen varios indicios al respecto y ninguno tan poderoso como la propia sospecha del mismo Walt Disney. Uh-huh. Obviamente, pues es un hombre muy reconocido en todo el mundo, ¿no? Pero además de sus películas y los personajes que las forman, las biografías oficiales aseguran que su nacimiento se produjo en Chicago y después permaneció durante años en Los Ángeles, pero hay otras versiones que sostienen que su madre era en realidad Isabel Zamora y que su nacimiento tuvo lugar en nada más y nada menos que España. Isabel Zamora, conocida como La Bicha, era una pobre lavandera de gran belleza, talentos artísticos innegables, y ella, esta señora, La Bicha, mantuvo una relación con Ginés Carrillo, un doctor casado del pueblo, o sea, era la amante. Fruto de este romance nació José Guirao Zamora, que sería el verdadero Walt Disney. La Bicha acabó por emigrar a Hermosa, en las afueras de Chicago, para buscar mejores oportunidades. Entonces llegan a Estados Unidos y las oportunidades pues nunca llegan. Total, dice, pues no voy a poder mantener a este niño, mejor se lo doy en adopción. Y según esta versión, acabó este niño bajo tutela de Elías y Flora Disney, quien era un adinerado y reputado matrimonio de la ciudad. Walt Disney llegaría a enviar a 3 investigadores a Mojácar en 1940. Él mismo los mandó para buscar evidencia sobre sus posibles orígenes andaluces. El pueblo finalmente no les recibió precisamente con los brazos abiertos, pero tampoco fueron groseros, y constató, no obstante, que Isabel Zamora sí existía y fue muy conocida entre los vecinos. Pero poco más pudieron descubrir, ya que durante la guerra civil todos los archivos municipales fueron quemados, lo cual todavía hace más sospechoso el asunto. Obviamente no los quemaron, va a ser Disney, sino simplemente se quemaron. Pero entonces está esta duda, porque realmente nunca vamos a saber la verdad. Esta leyenda pues no se puede confirmar, y su biografía oficial nos dice que nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago. Pero lo que está claro es que propio Walt Disney creyó estos rumores e incluso llegó a trasladar al artista Salvador Dalí, que sospechaba que era de ascendencia andaluza, a sus instalaciones para platicar con él, para saber un poco más sobre sus posibles orígenes, ¿no? Uh-huh. Y un dato curioso también es que probablemente esto ya no va a ser posible, ¿no? Pero Disney estaba tan obsesionado con esta idea que iba a construir su parque temático, se iba a construir un Disneyland en Cabo de Gata, en Almería.
parece ser que nunca se sabrá la verdad. Esta historia siempre será recordada, obviamente, pues por los pobladores de Mojácar, que cuentan la leyenda con orgullo. De aquí es Walt Disney y aquí va a haber un Disneylandia que sería un Zamoralandia, ¿no? Porque pues así se llamaría. Pero también, o sea, es que esto de que son de aquí y son de allá me recuerda también a que Thomas Alva Edison se dice que es de Zacatecas. Hay varios registros de la familia Alva que indican que ahí nació Thomas Alva Edison. Y bueno, raíces. para la gente que no lo sepa a estas alturas, también Chabelo era de Chicago, no era mexicano. Qué chistoso, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, confirmado, pues no está lo de Disney ni lo de Alva Edison, pero de Chabelo sí, ¿no? De pronto, si él lo sospechaba, pues puede ser que tenía algo de cierto, ¿no? Sí. Está muy chistoso, ¿no? Sí. Está muy curioso cómo estas grandes personalidades en sí encierran ciertos misterios que incluso ellos se mueren. Pues, o sea, imagínate ser Walt Disney y no saber de dónde vienes, ¿no? O sea, con todo ese poder no poderlo comprobar porque se quemaron todos los archivos. Pero pues bueno, o sea, hay de poder a poder, ¿no? Hay poderes que el ser humano no puede controlar, ¿no? Que no puede tener. Como en este caso, ese güey pudo haber comprado el mundo entero, pero nunca pudo haber sabido si era de España o no. Y hablando del mundo entero, regresamos a San Francisco, porque en San Francisco, nosotros ya como experiencia personal tenemos una historia bastante... No está como paranormal, pero sí da miedo, la verdad. Sí, nos dio mucho miedo, Como dices, no tiene nada que ver con fantasmas ni nada de eso, pero justamente cuando íbamos a hacer ese viaje, decidimos... Bueno, el chiste es de que ya íbamos noche, ¿no? Justo... ya estábamos arribando, ¿no? En el coche, pero ya estaba oscureciendo. Y tú venías manejando y yo dije, no, pues yo busco un alojamiento, ¿no? Un hotel. Busqué y encontré uno que, pues en las fotos, aquí un dato importante, ¿verdad? Es que se verifiquen quizá los comentarios, las calificaciones. Creo que eso es muy importante porque yo me dejé guiar, pues por la descripción, las fotos y que estaba muy céntrico. Y aparte la prisa, ¿no? Porque ese viaje fue con la premisa de es una aventura, no vamos a reservar nada, vamos a llegar a donde lleguemos y ya. Ajá, sí, era la aventura y pues a la aventura, pues en ese momento, ya casi llegando a San Francisco, yo busqué y se hizo la reservación. Pero llegamos y así de primera no se veía mal, ¿no? Ni siquiera la zona, o sea, se veía bien. Cuando llegamos, ahí a las afueras del hotel habían como 2-3 personas medias extrañas. O sea, con extrañas me refiero a como que se veían medias peligrosas, ¿no? Uh-huh. Pero ya nos metimos al estacionamiento, bajamos las cosas y todo. Y ya cuando entramos a la habitación, en la puerta, ahí así en rojo, una como estampa que dice que asegures bien tu puerta, que la cierres bien. Y así como que, ay, ¿no? Sí, porque para ser un país de primer mundo y una ciudad pues de tan alto nivel socioeconómico como es San Francisco, una advertencia de por su seguridad cierre la puerta. Casi está en peligro si la abre, ¿no? Uh-huh. Y fue así como que sí nos sacó de onda, pero bueno, ya nos acomodamos y todo, y como llegamos ya de noche teníamos hambre y tú te metiste a buscar y dijiste, mira, aquí cerca hay unas pizzas que aparte están muy bien calificadas. 5 estrellas. Entonces fue así de, pues vamos, ¿no? Aparte, pues para ver la ciudad de noche, ¿no? Y salimos y decidimos, no, pues que nos vamos derecho o izquierda, no, pues por acá. Empezamos a caminar, todo bien, mira que la arquitectura, que qué bonitos edificios. Todo bien, o sea, todo bien. Ajá, pero entre más empezábamos a adentrarnos hacia donde teníamos que dirigirnos para la pizza, la situación como de película cambiaba, o sea, como si hubiéramos entrado a otra dimensión. Sí. A otra dimensión que obviamente pues no nos esperábamos, porque de pronto así empezamos a ver como casas de campaña. No, y hasta fogatas, ¿no? Así como un barrio así, sí, porquería. Gente saliendo y así como que viéndote feo y ofreciéndote cosas, de pronto mujeres de la vida galante igual, o sea, pero ofreciéndote sus servicios y cosas, y de repente volteabas para la derecha y pandillas, y acá para la izquierda gente con jeringas, ajá, con jeringas, fumando, tomando, feo, o sea, como las películas sale así de que te vas adentrando y cada vez se pone peor. Ajá, y ya fue así como que fue un momento que tuvimos que tomar la decisión de si llegábamos, porque ya estábamos a nada de llegar a la pizza, o nos retractábamos y nos regresábamos, y fue así de, pues ya estamos más para allá que para acá.
córrele, ¿no? Y recuerdo que ya íbamos a llegar y vemos como una de estas pandillas nos voltea a ver. Y empezaron y empiezan a como a caminar hacia nosotros, y nosotros así como, pues nuestra cara de que no sabíamos ni dónde estábamos parados, pues de turistas, ¿no? Al final de cuentas, así de que anda uno todo perdido. No, pues hay que meterle, y nos fuimos casi corriendo. Era como unas media calle, ya casi lo que nos faltaba para llegar. Ya compramos rápido la pizza y todo, y nos salimos así de que recuerdo que volteamos y vemos a esta pandilla como distraídos en su rollo, y fue así como, vámonos, salte, ¿no? Y nos fuimos corriendo de regreso al hotel, y fue así como que, uy, acabamos de salir vivos. Fue como una experiencia así bien surreal. Sí estuvo medio feo, sí estuvo peligrosón. Y aparte ya llegamos al hotel. Ajá, yo dije, no, yo me voy a meter a bañar para relajarme, y ya, me metí. Y entonces yo me meto al celular porque me dio curiosidad. Dije, es que yo nunca había visitado un lugar así en todos los lugares en los que he estado. Yo nunca había visto un lugar así de feo. Esto está raro, ¿no? Y ya pues me metí por curiosidad, así los barrios más peligrosos de San Francisco, y que aparece en el número uno que se llama Tenderloin, que porque ahí era la policía tan corrupta que ganaba tanto dinero que podía comer Tenderloin, que supuestamente es muy caro, no sé qué sea. Total que ese estaba en el número 1 y digo, a ver, vamos a ver dónde está. Y que me meto y nosotros nos estábamos hospedando en el mero centro de Tenderloin. Ajá. O sea, en el mero centro de la porquería. Ahí estábamos nosotros hospedados. Y ya, pues obviamente ya dices, bueno, todo tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que muchas personas, incluso residentes de San Francisco, ahí es como que no vayas para allá, pero pues uno no sabe, ¿no? Obviamente nos quedamos nada más una noche ahí, y al día siguiente pues amanecimos, o eso espero, a menos de que seamos entidades muertas. Seguimos ahí esperando, ¿no? Nos fuimos en el automóvil, nos fuimos a otro lugar que estaba cerca del puerto, muy bonito, un hotel muy chido, mucho más barato. Y aquí está la cosa, es que era barato porque era para turistas. Cuando tú llegas ahí a ese hotel no te piden nada más que una identificación que no sea de San Francisco. Si tu identificación es de San Francisco, no puedes hospedarte ahí. Sí, porque justamente lo que quieren evitar es lo que pasó más bien con el Hotel Cecil, ajá, donde llegaban un montón de indigentes porque les convenía más alquilar o rentar una habitación del hotel a pagar una renta de un departamento, o estar en la calle. O estar era mucho más económico. Entonces el Hotel Cecil, pues nosotros sabemos cómo terminó, ¿verdad? Lleno de indigentes, lleno de asesinos seriales y de suicidios, de drogas, de todo eso. Entonces, evidentemente eso es lo que quieren evitar en estos lugares de San Francisco. Pero uno no se espera eso, ¿no? No, y pues bueno, la verdad es que ya después la pasamos muy chido, comimos una crema de almeja deliciosa. Ya contando, pues sí. Es que la verdad son experiencias bien chidas. No, y ya al final pues terminamos visitando fue esa noche que visitamos ya al día siguiente, ya bien felices, fuimos a Alcatraz, que alcanzamos boletos ya de pura coincidencia, de pura porque suerte. Pues como no llevamos reservaciones ni nada, pues ahí está que... Pero bueno, eso fue nuestra experiencia en Alcatraz, y fue como el tema que decidimos para este podcast porque nos pareció bastante interesante todo lo que observamos y lo que vimos y las historias que escuchamos, y sobre todo la historia del escape, ¿no? Sí. Ahora sí que por lo menos hablando desde mi experiencia fue un gran viaje. Aparte fue como pasar de los documentales a la vida real, lo estoy viendo, ¿no? Qué loco, ¿verdad? De hecho, pueden encontrar, creo, documentales en Netflix o por ahí así de Alcatraz, de la película, y fue así como romper la Matrix. Ajá, estoy aquí donde ocurrió la acción, ¿no? Y te puedes ver las celdas, puedes ver las cabezas, las cabezas estas que hicieron, puedes ver el comedor, puedes ver los pasillos, porque aparte todos los pasillos de Alcatraz tienen nombres como de calles famosas en Los Ángeles, creo que Hollywood, que no sé qué. Y está muy padre porque aparte pues traes acá la guía, ¿no? En español, y luego lo cuentan de una manera interesante. Así que de pronto, si tienes la oportunidad de ir, pues es un viaje que yo sí recomendaría. Un viaje que, pues bueno, terminó como todo tiene que terminar, y como termina también este podcast. Si tienen alguna sugerencia, también mándenos sus historias, ¿no? Porque esta vez, pues sí nos mandaron varias, pero las estamos guardando para un podcast adelante, invitado, ¿no? Más adelante. Pero bueno, este podcast ha llegado a su final en esta emisión y se cierra la puerta a lo desconocido. Esto es un cambio y fuera.